Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Otra ley a la que han tenido que hacerle modificaciones es la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías, aprobada en febrero pasado y reformada en mayo. En ambos casos, sin salvarse de críticas. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos el contexto. En febrero pasado, la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías. La iniciativa fue presentada en diciembre por el diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso capitalino. Tras su aprobación, Villanueva señaló que la nueva ley buscaba fortalecer el tejido social, combatir la inseguridad, incluir e integrar, disminuir las brechas sociales, así como respetar y proteger los derechos. En la ley quedó establecido que ninguna persona inmigrante puede ser objeto de discriminación. Se garantiza la paridad de género, identidad de género e inclusión de todos los grupos y colectivos. También que antes de ejecutar cualquier desalojo o lanzamiento, se debería buscar la mediación para evitar los desalojos forzosos. Esto debido a la gran cantidad de desalojos ilegales y violentos. Sin embargo, esta norma fue criticada debido al riesgo de que fomentara desalojos al margen de la ley, frente al riesgo de que inquilinos morosos o miembros del crimen organizado se apropien ilegalmente de inmuebles. El pasado 7 de mayo, el Congreso aprobó un dictamen para modificar 30 artículos de la ley, según el diputado Villanueva, para reconocer y garantizar las libertades y derechos que tenemos todas y todos. Las organizaciones que fueron parte de la iniciativa que privilegiaba el derecho a la vivienda criticaron los cambios y la eliminación de la obligatoriedad de publicar la información sobre los desalojos que ocurren en la capital del país. Según Villanueva, las modificaciones fueron para enriquecer y perfeccionar el ordenamiento de la ley. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche. En las imágenes estaba Temístocles, que aquí está también, y ahorita voy a empezar al revés. Ahora voy a empezar con Aurelien, que viene de Sociedad Civil, un poco para hacer preguntas. Aquí está el diputado que presentó las reformas y demás, sobre esta ley de derechos humanos, ¿no? Que de repente pues estaba ahí y se había hablado y subiste a tribuna a decir nos equivocamos y vamos a enmendarla. ¿Cómo estuvo eso? A ver. Pues yo creo que primero hay que reconocer el trabajo de la comisión, ¿no? El diputado y los integrantes, porque es una ley histórica, incluso a nivel internacional, que está reconociendo derechos en seguimiento al trabajo de la Constitución de la Ciudad de México, como lo es el derecho en la ciudad, a la ciudad, entre otros derechos fundamentales que se están plasmando, ¿no? Eso es para el contenido que a mí me parece muy atinado. Sin embargo, en el tema un poco de las críticas y un poco de temas pues desafortunados, es a mí lo que nos molesta un poco es el tema de la transparencia. O sea, yo sé que hubo participaciones de la propia Comisión de Derechos Humanos, de universidades, de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, no he encontrado una sistematización de resultados y de incidencia, quién dijo qué organización participaron, y a eso voy, de que no puede haber, como en muchas ocasiones, una sociedad civil de primera y una sociedad civil de segunda. ¿Quién tiene derecho a participar? Y la propia ciudadanía, aunque tú no formes parte de una organización de la sociedad civil, tienes que tener derecho a participar conociendo la información. Digo, está bien que haya un plazo de 10 días para que la ciudadanía mande sus observaciones, pero no sé, yo me pregunto si cuando voy a la Sierra Santa Catarina en Iztapalapa y que les voy a decir, y ustedes ya participaron para el dictamen de la Ley de Derechos Humanos, esas personas no saben de lo que les estoy hablando y son las principales poblaciones del oriente de la ciudad que pues son que tienen que recibir este impacto positivo de esta ley, que se tiene que hacer exigible. Bueno, a ver, ¿no? Pero también ese argumento funciona, sales aquí en Avenida Chapultepec y le preguntas a la persona que vaya caminando si participó en la ley de Claro. No, yo digo eso porque yo trabajo ahí, o sea, porque vamos mucho ahí, trabajamos mucho en Iztapalapa, en el oriente de la ciudad, por eso lo digo, aquí no sé cómo reacciona la población. Seguro, me puedes preguntar a alguno de los compañeros camarógrafos de aquí, alguien participó. Y además, la ley, bueno, tiene varios temas de técnica legislativa que ahí, bueno, tendríamos que entrar en un debate y que seguramente fueron por querer incluir pues demasiadas opiniones y un poco desvincularlas de todo un proceso que viene marcado por la propia Constitución de la Ciudad de México, que eso es muy importante recordarlo, que hay más de 150 leyes que marca el transitorio de la Constitución de la Ciudad de México que se tienen que realizar, y
las y los diputados van muy tarde, van atrasados, y creo que fue un poco a marcha forzada, y pues no es la culpa del diputado, pero fueron plazos fijados que no se cumplieron. Pero además ayúdame a entender una cosa, porque tus cuestionamientos ahorita tienen que ver más con transparencia, ¿no? Que aquí está la diputada Leonor para que nos explique qué fue lo que pasó, más que con el contenido, con los errores y las enmiendas que hubo. Te estás quejando que no dejaron entrar a toda la gente de sociedad civil, que no están las versiones estenográficas, no conocemos qué se debatió en esos debates, y eso más bien corresponde a Leonor, ¿no? A ver, Leonor. No, mira, en lo que vamos tarde, se reformaron los transitorios de la Constitución justamente para no hacer leyes al vapor, para hacerlas en conjunto con la sociedad civil. Sí es muy importante que la sociedad civil y los legisladores vayamos de la mano, seamos equipo. No estamos unos contra otros, somos un equipo que buscamos el mismo fin, tener la sociedad que todos anhelamos, una sociedad de derechos, una sociedad en la que todos podamos convivir con tranquilidad y en paz. No estamos peleados en esa parte. En la otra sí se realizó la consulta, sí hubo, esta ley en específico, la de derechos humanos, se presentó en diciembre y se hicieron las correcciones en base a lo que la sociedad civil dijo en estos foros. Entonces sí hubo un parlamento abierto, por lo menos en esta ley, que sí... No es parlamento abierto, pero después... No, bueno, sí, ahorita platicamos de eso. Pero sí, en esta ley de derechos humanos sí participó pues muy activamente las organizaciones de la sociedad civil. Fue una de las veces que hemos tenido amplia participación ciudadana. Y lo que decía Aurelián de organizaciones de primera y de segunda, que no se sabía cuáles exactamente habían participado, porque eso sí es tuyo, es tu competencia. Sí, pero sí participan todas, no es de primera y de segunda. ¿En qué lugar de la página está la sistematización de todo el trabajo que, o sea, a mí me consta, hizo el diputado Temístocles? ¿Dónde está la comisión? Adentro de la comisión tienen el trabajo. Ahorita le dejamos a Temístocles, pero acabemos pero esto hay primero. Un trabajo en las comisiones que es donde se sistematiza todo lo que se habla, se hacen versiones estenográficas, se hace una relatoría de lo que ocurrió. O sea, no se inventan las cosas así. Nada más. A ver, Temístocles. Bueno, primero decirle a Aurelián que él, como asesor de la extinta Asamblea Legislativa, sabe perfectamente cómo son los trámites legislativos y la falta de regulación y la falta de una exigencia como Parlamento abierto. Está ahí de manera ambigua la exigencia, la obligación del Congreso de la Ciudad de ser Parlamento abierto. Y cada quien lo ha interpretado como ha querido, eso es real, pero porque no está reglamentado. Tenemos que reglamentarlo, es una de las responsabilidades que tenemos todavía en curso, pero yo sí quiero defender la Ley Constitucional de Derechos Humanos porque debo decir dos cosas importantes de ella. La primera es que es la única ley constitucional de la Ciudad de México que fue publicada en tiempo y forma, y es la única ley nueva de la ciudad en la que se desarrolló un proceso de parlamento abierto. Participaron 51 organizaciones de la sociedad civil, participaron 2 órganos autónomos, la CNDH y la CDH-DF, participaron 2 descentralizados, tanto COPRED como el INJUVE, participaron 4 universidades, la UNAM, la UAM, la UACM y la Ibero. Se realizaron mesas de trabajo durante 2 meses y tuvimos un mes más después de las mesas de trabajo para elaborar la metodología de acción participativa que nos permitió ajustar todas las propuestas de las universidades, de las organizaciones, de los órganos autónomos y poder generar un documento que se presentó en diciembre del año pasado, específicamente el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se presentó en el Museo de Memoria y Tolerancia. La iniciativa que yo presenté, no solo yo, sino prácticamente todos los demás diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, excepto una diputada, la diputada panista Margarita Saldaña, que presentó su propia iniciativa. Se dictaminaron 3 iniciativas en un solo proyecto: la iniciativa presentada por la CDH-DF, la iniciativa presentada por la propia Margarita Saldaña y la iniciativa que tuve yo a bien presentar. Y por supuesto teníamos un plazo definido por la Constitución, no estábamos dispuestos a violar ese plazo, teníamos muy claro que la Ley Constitucional de Derechos Humanos era una necesidad pero también una urgencia, y entró en vigor el 1 de febrero. Y poco tiempo después, hace algunas semanas, presentamos una reforma. Y la reforma toma en cuenta opiniones que surgieron después de su aprobación. ¿Cuál era el problema que tenía lo aprobado originalmente? Mira, te voy a mencionar algunas de las modificaciones. Se realizaron 31 modificaciones.
Son 134 artículos y se modificaron 31. Hay modificaciones amplias, hay modificaciones... Más del 30%. Sí, pero hay modificaciones que solo implicaron el cambio de una palabra. Hay otras modificaciones que son un poco más de fondo. Quisiera mencionar algunas. En el artículo 27 tuvimos que sustituir el concepto violencia institucional por violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es muy ambigua la violencia institucional y es muy complicada de acreditar. Decidimos transferir la violencia institucional a la clara violación de derechos humanos. Era un tema importante para la aplicación de esta ley. Después decidimos también modificar el artículo 32. ¿Por qué lo modificamos? Porque según la Organización Mundial de la Salud, México no cumplió con los objetivos del milenio respecto a mortalidad materna. Y entonces, respecto a mortalidad materna, el artículo 32 se modificó para quedar que la Ciudad de México promoverá que no se privilegien los partos por cesárea, que es un tema de una práctica médica que empezó a ser una tendencia, pero que no aseguraba la salud ni del neonato ni de la madre. Esa fue una modificación importante. Después también quisiera mencionar la modificación que se realizó al artículo 56 para poder blindar los derechos de la población intersexual, que por primera vez en un ordenamiento jurídico se reconocen los derechos de la población intersexual. Yo te diría que esas son las 3 modificaciones más relevantes. Todas son en favor del principio de progresividad de los derechos humanos. Ninguna representó un retroceso y también hay que decirlo de manera clara, los congresos y los diputados existimos porque todas las leyes son perfectibles en todo momento y no hay nada que nos impida modificar una ley recién creada. Natalia, ¿coincides? ¿Algún contrapunto a esta postura? Creo que la Ley Constitucional de Derechos Humanos sí es una ley que es el resultado de un trabajo conjunto desde el 2008 y desde mucho antes. Sin embargo, a nosotras nos preocupa, a las organizaciones de la sociedad civil, nos preocupa el tema de la operatividad, ¿no? Es decir, cómo estas leyes se traducen ya en las vidas y en ciertos grupos que son considerados prioritarios, ¿no? Claro. Población LGBT, personas adultas mayores, personas con discapacidad, ¿no? Y en ese sentido creemos que es importante la precisión justo en estas palabras o en estos conceptos que pueden caer en lo ambiguo, pero también coincido con Aurelien cuando hablamos del tema de la transparencia, ¿no? ¿Cuáles fueron esas organizaciones? ¿En qué manera un ciudadano o una ciudadana que no puede tener acceso o que digamos se encuentra a nivel geográfico lejos, cómo puede consultar ese tipo de procesos? Sería importante que también en la página del Congreso también existieran eso, ¿no? Y justo Aurelien lo comentábamos hace un momento, pues la página lleva como 6 meses en actualización y yo reconozco que la página está en completo abandono, pero quiero decir que las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dieron cuenta de todo el trabajo, publicaron una convocatoria con un mes de anticipación para participar en las mesas. Claro, de hecho estuvimos participando en algunas mesas de trabajo. Y tú sabes que el proceso de participación fue muy amplio, muy plural. Claro. La verdad es que sí tenía una tendencia progresiva, hay que decirlo, pero porque así son las organizaciones de la sociedad civil en nuestra ciudad. Claro. Aurelien, ¿coincides? ¿Alguna queja? No, sí, o sea, yo la verdad reconozco el tema del contenido, sin embargo hay una urgencia de territorializar el tema del trabajo de las leyes, ¿no? Ir con la ciudadanía en la calle, ¿no? A hablar con ellos, porque podemos tener las mejores leyes del mundo, que incluso México pues es uno de los países que tiene las mejores legislaciones en varios de los ámbitos, pero no se aplican, la ciudadanía no se apropia de esas leyes y hay una desinformación total desde el inicio de la creación de esas leyes hacia su aplicación. Pero es que ahí entra el trabajo de la sociedad civil, ayudarnos a hacerlos. No, pero es también el trabajo de los legisladores. No se puede quedar en la curul. Es el trabajo de los legisladores, pero yo quiero decir un tema importante. Tuvimos una reducción de 600 millones de pesos. ¿De cuánto? 600 millones de pesos en este Congreso. Había opacidad total en el manejo de recursos y también tengo que decir que decidimos disminuir este dinero porque se supone que se utilizaba para acciones territoriales en favor de la presentación de iniciativas y nunca ocurría. Decidimos recortarlo y claro, ahora no tenemos la suficiencia presupuestal para salir a territorio y dialogar con la gente. Por supuesto que cada diputado lo tiene en su distrito, pero no así el presidente de una comisión va a salir a tienen sus módulos de atención, ¿no? Y ahí tenemos nuestros módulos de atención y ahí discutimos el tema. Tienen dinero para pintar bardas. Quería responder un tema rápidamente. Tenemos que ir a corte.
La Ley Constitucional de Derechos Humanos logrará aplicarse plenamente cuando contemos con la Sala Constitucional y con los jueces de tutela que establece la Constitución y que es un tema que se tendrá que legislar en el próximo periodo ordinario. Bueno, ahí vamos a darle seguimiento. Vamos a una pausa regresando. Si has intentado obtener información sobre contratos, asistencias o leyes aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México, quizás te hayas topado con una pared, como nos ha pasado a nosotros. Ya hasta la jefa de gobierno le pidió al legislativo cumplir su obligación de transparentar información. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto.